Bendiciones, mis hermanos y amigos. Comparto ahora con ustedes una reflexión sobre la autoestima. Quiero responder a una pregunta que me han hecho muchas veces algunos hermanos y amigos. Hermano José Luis, ¿cómo puedo yo subir mi autoestima? Antes de compartirte cómo subir la autoestima, quiero compartirte una historia y compartirte la importancia de la autoestima para nuestro desarrollo personal. Se cuenta que en cierta ocasión un águila real dejó caer un huevo de su nido con tanta suerte que él mismo rodó montaña abajo y fue a dar a una granja donde una pava empollaba sus propios huevos. Cuando la pava vio el huevo cerca de su nido, lo interpretó como suyo y lo cuidó hasta que el pequeño naciera. El pichón de águila se crió como un pavo y mientras estaba en la granja rascando la tierra y buscando gusanos, cada cierto tiempo miraba hacia arriba y veía las águilas reales volando en las alturas. Se decía a sí mismo: ¿cómo me gustaría ser un águila? Luego volvía a mirar al suelo y continuaba haciendo lo que hacían los pavos. Recuerde, depende cómo sea su pensamiento y su corazón, así usted serán sus acciones. Es posible que a muchos nos suceda lo de la pequeña águila criada con una pava. Nos sentimos incapaces, inseguros, poco inteligentes físicamente, no atractivos y sin derecho a visualizar un futuro, lo cual afecta negativamente de alguna u otra manera nuestra forma de percibir a las personas, de percibir al mundo y a nosotros mismos, dejando de lado nuestras potencialidades y nuestras capacidades. Como profesional en la materia le puedo decir, miren, psicológicamente hablando, el ser humano funciona mejor en la medida en que se acepte, reconociéndose como una persona que no es más ni menos que los demás, solo que es alguien diferente y que solo puede ser más funcional que otro dependiendo del campo de acción y de la situación. Al mismo tiempo, si somos creyentes, aprendemos cómo subir la autoestima y funcionar mejor si somos conscientes de las verdades de quienes somos en Cristo Jesús, aceptando lo que Él dice en su palabra que somos ahora que confiamos en Él, en vez de creer lo que hemos venido pensando antes acerca de nosotros mismos, ya que durante nuestra vida hemos desarrollado una serie de creencias influenciadas, claro, por el medio, la familia, los amigos, los medios de comunicación social, que son muy demandantes y nos llevan a creer o a crear distorsiones en la forma de pensar sobre nosotros mismos, que generan en sí conflictos internos, claro, ¿verdad? Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios sobre esto. Vamos a leer allí tu Biblia. Abre tu Biblia y busca Romanos en el capítulo 12, versículo del 1 al 8. Dice la palabra Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 8.
Le ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar, que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde dar, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo subir la autoestima? Sí, así me han preguntado. ¿Cómo puedo, hermano José Luis, subir mi autoestima? Y el primer consejo que les voy a dar es: defina quién eres. ¿Quién es, pues? Y acéptese con sus cualidades y defectos. Tenga su propio autoconcepto. Definición real de quién soy yo. No quién dice la gente que soy, no. ¿Quién soy yo? Yo, José Luis, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis cualidades, mis potenciales? Y luego a ese autoconcepto, súmele la autoaceptación. Cuando usted ya se descubrió quién es usted, autoacéptese. ¿Sí? Recibir voluntariamente, pues, lo que soy. A eso le vamos a llamar, al autoconcepto más autoaceptación, le vamos a llamar autoestima funcional. Es una fórmula sencilla. Autoconcepto más autoaceptación igual autoestima funcional. Cuando usted defina quién es y se acepte con sus cualidades y defectos, usted ya comenzó a trabajar en su autoestima y va cada día más aumentando y mejorando. Número 2. Reconozca y crea en las verdades, ¿verdad?, que Cristo le está diciendo. Veamos lo que dice a la palabra otra vez, Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer la carta de el apóstol Pedro. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Oiga lo que dice esta palabra, ¿sí? Ya que han nacido esta vez no de semilla incorruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Escuche lo que dice también Colosenses,
en el capítulo 3, siempre San Pablo, escribiendo, esta vez a los Colosenses, en el capítulo 3. Así es, ahí usted con la Biblia. Sígame, busquemos y leamos la palabra. Escuche lo que la palabra nos va a decir y nos va a ir aumentando, nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir dirigiendo, ¿verdad? Y dando a conocer lo que le hemos llamado aquellas verdades que Cristo nos dice a través de su palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios. ¿Escuchó? Elegidos de Dios. Usted y yo somos elegidos. Sus santos muy queridos. Oiga, soy querido por el Señor. Soy su santo muy querido. La compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Esos son, óigase bien lo que vamos a ponernos, el vestido que conviene a los elegidos de Dios. Tú y yo somos elegidos del Señor. Una palabra, esta palabra que viene a mi corazón, a mi vida, me hace que mi autoestima vaya creciendo, que yo reconozca que en Cristo hay verdadera felicidad y que Él me reconoce como elegido, como su santo muy querido. Mire qué interesante, mi hermano, hermana y amigo. Sí. ¡Qué misericordia más grande! Soy escogido del Señor. No soy cualquier cosa. Soy escogido. ¿Sí? Soy valioso, dice otra palabra. Cuando nosotros leemos nuevamente la carta de Pedro, usted y yo, al escuchar esta palabra, leemos en el capítulo 2 de primera carta de Pedro, versículo del 9 al 10, primera de Pedro 2, 9, 10, mire lo que dice la Escritura. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Soy valioso. Dígalo conmigo. Soy valioso. Y por eso el ser valioso, sí, me hace sentir feliz. Lo dice la palabra del Señor. No eres un accidente. Eres creado con un propósito. Así lo dice el profeta Isaías. Yo no soy un accidente. Yo soy creado con un propósito. Vamos a la palabra. Mira lo que dice la palabra del Señor. El profeta Isaías en el capítulo 44. A ver, vamos a la palabra. Capítulo 44, versículo 2. Así habla Yahvé, el que te hizo tu socorro, el que te formó desde el seno materno. No temas, hijo de Jacob, mi servidor Israel, a quien yo elegí. Qué interesante, el Señor me ha creado con un propósito. Me ha elegido, me ha escogido. Soy obra de sus manos. Es motivo para darle gracias a Dios, mi hermano, hermana y amigo. No te sientas triste, no te sientas solo, no te sientas que no vales nada. Siéntete especial. Eres especial, yo soy especial. Repítelo conmigo, somos especiales.
Sí, el Señor lo hará todo por mí. Todo. Dice el Salmo 138, versículo 8. El Señor lo hará todo por mí, todo. ¡Qué maravilla! Él peleará mi batalla. Tercero, no te compares con otro. No eres ni más ni menos que nadie. ¿Sí? Mira lo que dice Romanos 12:3. Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Romanos. En el capítulo 12, versículo 3. Dice de esta manera: la gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y a cada uno de ustedes que no se entrometan en cualquier cosa, sino que aspiren a lo que se debe buscar, que cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha entregado. Cada uno, no te compares. Tú tienes tus propios carismas. ¿Sí? Carisma. Tus propias potencias, talentos, destrezas. No te sientas mal porque no tienes lo que otro tiene como don, como carisma, como talento, pero tú tienes los tuyos. El Señor te ha dado tus propios carismas. Actúa sabiamente, dice el apóstol San Pablo, con los carismas que el Señor te ha regalado y me ha regalado. No hay que compararnos con los demás. Decide amarte así como Dios decide hacerlo. Cuarto, decide amarte así como Dios decide hacerlo. Recuerda lo que dice 1 Juan 4:10 al 11. ¿En qué consiste el amor? ¿Recuerda? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Y sigue la palabra diciendo: y envió a su Hijo único. Dios nos ha amado. Así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Decide amarte. Decide amar a los demás. Porque el que ama ha nacido de Dios. Y número 5, anímate a mejorar cada día y ayuda a otros, evitando caer en el egoísmo. El quererse a uno mismo es saludable para nosotros mismos y para los demás. Por lo tanto, haz un listado de tus virtudes y defectos y trabaja en los errores que se pueden arreglar y acepta lo que no puedes modificar. Por ejemplo, tu pasado antes de conocer a Jesucristo, antes de ser un servidor del Señor, un apóstol, un catequista, un misionero, un cantante del Señor, un músico del Señor. No lo puedes modificar tu pasado. Perdónate, perdona tu pasado, perdónate en el pasado y vive el presente con el Señor. ¿Sí? Recuerda lo que dice el Señor. San Marcos, en el capítulo 12, al Evangelio. San Marcos, en el capítulo 12, mira lo que dice la palabra. Versículo 29, 31. San Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31. Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
En conclusión, vamos a decir, aprender cómo subir la autoestima es posible, sobre todo cuando decidimos creer en Dios y lo que dice su palabra acerca de nosotros. En vez de creer a nuestras ideas distorsionadas, Dios piensa y quiere lo mejor para nosotros. Lo que nos pide es que creamos en Jesús, reconozcamos que solos no podemos, recibamos su perdón, recibamos su vida y aprendamos a seguir sus instrucciones que son para nuestro bien. Mis hermanos, hermanas y amigos, esto ha sido pues de una manera un poco rápida. Quise responder a esta pregunta: ¿cómo subir mi autoestima? Comparte con otros hermanos y amigos también estas breves reflexiones y ayúdanos a evangelizar. Que el Señor les bendiga. Paz y bien a todos. Bendiciones, mis hermanos y amigos. Comparto ahora con ustedes una reflexión